Vamos a hablar del crimen de Lucio Dupuy, pero vamos a hablar cómo se pueden evitar otras situaciones de este tipo. Anticipábamos hoy que se conoció el veredicto del tribunal que declaró culpables de homicidio a la madre y a su pareja, a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez. Nada va a permitir recuperar la vida de Lucio, pero sí hay que trabajar para evitar que se repitan sucesos de esta naturaleza. ¿Cómo lograrlo? Bueno, de eso vamos a hablar en la tarde de Reconquista hoy, porque seguramente tendrán que surgir varias iniciativas para atacar la problemática que pone en riesgo, en situación de vulnerabilidad a las criaturas. Tenemos en línea a Amalia Granata, que ha presentado uno de los proyectos que se le pone mucha energía, que tiene voluntad de evitar situaciones de este tipo. Pero vamos a pedirle a ella que nos explique de qué se trata esta propuesta de tener un sistema digital, integral y unificado de historias clínicas en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenida a Reconquista Hoy. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la llamada. No, gracias a vos. Y contanos, por favor, de tu proyecto, ¿en qué crees que puede ayudar aquí en la provincia de Santa Fe? Mira, yo el proyecto lo presenté hace mucho. De hecho, el lamentable episodio de Lucio ocurrió, creo que por allá por noviembre del 21, y el proyecto fue presentado el 6 de diciembre del 2021. Lamentablemente te tengo que decir que siguen comisiones. Es una pelea que tengo constante con mis compañeras cuando digo que mis proyectos duermen en las comisiones. El proyecto consiste en lo siguiente, básicamente, para que se entienda, ¿no? Después si hay algo más técnico, está Emiliano Peralta por ahí y él te puede explicar lo técnico, pero para que la gente entienda es unificar en Santa Fe todas las historias clínicas. ¿Por qué? Porque lo que hacían estas dos siniestras, que era llevar al chico a diferentes instituciones, para no caer siempre en la misma y que se den cuenta que venía quebrado, con un dedo quebrado, venía con un golpe en el cuerpo. Entonces vos, al unificar el registro de historias clínicas, siempre manteniendo obviamente la intimidad del paciente, si ella un día lo llevan a un hospital y a la otra semana lo llevan al otro, va a saltar una alerta. Qué interesante, y parece algo tan sencillo en tiempos de tanta tecnología, tener un software que unifique, como está en el sistema integrado de vacunas, viste que es un sistema nacional. Exactamente, lo mismo, incluso al proyecto que justamente hoy lo estuve hablando con Emiliano, de agregarle, que quizás si algún día mis compañeras deciden tratarlos en la comisión de salud, yo lo pueda ir a exponer y agregar, es que sea obligatorio cuando los chicos empiecen la escuela, que muchos ya eso, en muchas escuelas lo hacen, llevar un certificado físico, incluso cuando vayan a buscarlo, salte la historia clínica y el médico pueda ver si tiene algún tipo de antecedente para informarlo al colegio, de golpes o de reiteradas o de violencia. No solo sirve para la violencia física, sino también para si sufren abusos. Bueno, este chiquito lamentablemente sufría todo, abusos, violencia, pero unificar y que salgan estas alertas, me parece que va, no te digo que no va a haber nunca más un Lucio, pero Lucio también no solo falló el sistema judicial, sino el sistema de salud, porque el chico iba de hospital en hospital y nadie evidentemente se daba cuenta que el chico había sido golpeado anteriormente y que todos los meses caía con un golpe o una fractura diferente. Entonces me parece que unificar las historias clínicas como plantea el proyecto y con esta alerta va a ser de que por lo menos esto lo evite y salte el tema de los golpes. Le recuerdo a la audiencia que estamos en vivo directo con la diputada provincial Amalia Granata, que es autora de esta iniciativa de tener un sistema unificado de historias clínicas. Donde sea que te atiendan, que salte toda la historia clínica. ¿Qué te medicaron? ¿Cuál fue la patología? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Qué resultados dieron los análisis? La radiografía, la tomografía. Y más allá del caso de Lucio, también sirve porque mucha gente va al médico y vuelve a ir al año y le dice, bueno, ¿qué te hicieron con la vez que fuiste? Y la verdad que no sé, te dicen, ¿pero qué te dieron de medicación? No sé. Entonces el médico quizás está con un paciente que tenía un tratamiento y le da otro, pero al tener esta historia clínica, el médico
del otro hospital o el médico nuevo que está en el hospital puede ver, ¿entendés?, cuál es la historia clínica de este paciente, que muchas veces hay gente que no sabe por lo que fue tratado, medicada, y me parece que se ahorrarían también un montón de cuestiones burocráticas que la verdad que el sistema de salud viene padeciendo. Amalia, parece algo tan sencillo y útil, porque lo conocemos por el sistema de vacunas, que te salta donde vos vas, al centro de salud que vas, te salta cuál es la que tenés colocada. La pregunta es, ¿qué estado parlamentario tiene tu proyecto? Está en comisión, yo te repito, lo ingresé el 6 de diciembre del 2021, estamos en enero del 2023 y como yo digo, sigue ahí durmiendo la comisión de salud, ni siquiera lo leyeron o lo empezaron a leer, entonces ojalá alguna de mis compañeras esto también si presencian las sesiones o cuando la ven, se los digo en la cara a mis compañeras, que mis proyectos generalmente tienden a dormir porque son míos y porque también hay mucho de feminismo, de cuestión de género, que según el proyecto de quienes lo toca no les interesa. Me parece que este caso vino a poner un antes y un después y vino a sacudir una fibra tan sensible como es la vulnerabilidad de los niños. Entonces espero que mis compañeras dejen de lado las ideologías y traten proyectos que creo que no tienen ni ningún tipo de ideología ni ningún tipo de interés, simplemente es resguardar la vulnerabilidad a la que son sometidas un montón de chicos en la actualidad. Amalia, es decir que en la legislatura de la provincia ni siquiera te ponen un pero, una dificultad, una cuestión económica, técnica, nada, directamente no se habla de tu proyecto. No, ni siquiera lo tratan, y ya me pasó con otros proyectos que se los he mencionado en la sesión y ahí se han enterado que mis proyectos estaban en la comisión, porque he escuchado, de repente estoy en la sesión y escucho un proyecto que es parecido al mío y pido la palabra y digo, pero como si el mío fue ingresado un año antes y es casi igual a este proyecto y todavía ni siquiera lo trataron. Y ahí se enteran mis compañeras de que hay un proyecto mío durmiendo en la comisión, y se lo he dicho en la cara y reiteradas veces, porque suele pasar con muchos de mis proyectos. Yo no te digo que mis proyectos sean geniales, pero son de sentido común y con con el objetivo de darle una mano a la ciudadanía que fue la que me eligió. O sea, no tengo otro tipo de interés cuando ingreso un proyecto, pero evidentemente a veces la ideología, que también un poco fue lo que mató a Lucio, ¿no? La ideología inculcada en el sistema, en la jueza, en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, que hizo que este nene pase la peor de las torturas en su vida y todos hoy sean ciegos, sordos y nadie haya visto nada y el chico pobrecito vivía siendo torturado. Bueno, yo espero que mis compañeras, sé que en el norte hay varias, estén escuchando el programa y por lo menos lo tomen, lo lean y me llamen y me digan, mira, tu proyecto es un espanto, no nos sirve para nada. Bueno, genial, pero por lo menos discutámoslo, porque después no vi que haya ingresado otra compañera algún proyecto que tenga que ver, de hecho mi proyecto se llama Ley Lucio, que tenga que ver justamente con ayudar o evitar este tipo de atrocidades a los niños. Amalia, me parece tan interesante el proyecto, por eso te llamamos, porque entre todo el revuelo que causó el juicio y ahora la sentencia, surge que esto estaba en la legislatura. Ahora, espanta el nivel de mezquindad al que aludís vos en la legislatura de la provincia. ¿Es así en varios temas encima lo decís? Sí, en un montón de temas. ¿Siempre por la cuestión ideológica? Que sigue, es ideológica, es por esta como rivalidad o grieta feminista que hay, pañuelo verde, pañuelo celeste, que la verdad si ustedes ven mis proyectos son absolutamente antigrieta y de sentido común, porque si vos lees este proyecto no tiene ningún tipo de ideología, pero quizás molesta que los hago yo y los cajonean y los hacen dormir. Es más, me ha pasado con muchos proyectos que han perdido estado parlamentario, el proyecto de adopción, hay un montón de proyectos que te repito, son de sentido común, que pierden estado parlamentario y los tengo que volver a presentar porque no los tratan. Incluso sé que hay un proyecto, a ver, yo sé que soy como a veces muy dura y muy frontal a la hora de decir las cosas, pero hay un proyecto que supuestamente el presidente llamó al abuelo de Lucio, que es todo obviamente para mí, para la tribuna, demagogo lo que hace, para incluirlo en lo extraordinario
extraordinarias, porque no sé si el presidente lo habrá leído, porque si el presidente se tomó la molestia de leer el proyecto, sabe que ese proyecto lamentablemente no va a servir de mucho, el proyecto que hay en el Congreso, que le dicen toda la ley Lucio, que incluso fue mucho posterior al proyecto mío, del cual te estoy hablando. Pero bueno, quieren hacer como que se ocupan de los niños, como que el presidente está preocupado. Yo le diría al presidente que primero lo lea y que vea que ese proyecto, por más buena intención que tenga el que lo hizo, no va a servir de mucho, porque básicamente es capacitar, entre comillas, a docentes, a la policía, bueno, un montón de instituciones sobre las vulnerabilidades y derechos de los niños. Además digo, ¿no? Si tenemos que capacitar hoy a un docente sobre los derechos de los niños, y estamos complicados, porque se supone cuando vos estudiás la carrera de docente, sabés cuáles son los derechos y las vulnerabilidades, porque estudiás psicopedagogía, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con los niños, por eso te recibís de docente y podés tratar con los mismos, pero también me pregunto, ¿no? ¿Quiénes van a ser las que van a dar estas capacitaciones o estos cursos? Porque pasa lo mismo con la ley Micaela, que no sirve para nada, por más que crean que la ley es fabulosa. Te dan cursos y capacitaciones, personas que no sé en qué sentido están capacitadas para darte un curso, como estas chicas también editoras de género, que son editoras de género y con qué criterio, con qué, ¿entendés? Con qué herramientas ellas pueden editar por género. Entonces la verdad que me parece que hay que ponernos a trabajar en serio. Yo te repito, mi proyecto hace un montón de tiempo que lo hice, ni bien pasó, porque cuando pasó lo de Lucio tendría la misma edad que mi chiquito, que mi hijo. Y obviamente cuando pasa un caso así, a las que somos madres, no progenitoras sino madres, porque estas sinvergüenza era la progenitora de Lucio, madre es otra cosa, se nos retuercen los huesos. Entonces ahí me puse a pensar que es algo que realmente sea útil y sirva, porque hacer proyectos para publicidad y podés hacer miles, pero después de ahí a que tengan un resultado es otra cosa. Por eso digo, no es que tenga nada en contra del proyecto que se presentó a nivel nacional, me parece que es más para decir, uy, mira, nos preocupamos por el caso Lucio que otra cosa, pero después no creo que sea de mucha utilidad. Amalia, yo escucho lo que vos describís como desgraciadas decisiones que se toman por la cuestión ideológica, como ni siquiera considerar un proyecto con esto que la verdad me parece interesante. La historia clínica unificada me parece muy interesante. Tenemos casos, pero abundantes también, de chicos golpeados y chicos que terminaron falleciendo acá en Reconquista, que estoy asociando, que hubiera saltado también el historial. Todas las veces que alguien lo atendió por una fractura, estoy acordando de casos de ir a un médico privado, a un hospital. Mi proyecto, yo soy diputada provincial y es para la provincia de Santa Fe, que la red está unificada, pero ojalá esto se pueda hacer a nivel nacional, porque puede ser también una persona que vive en Reconquista y se cruza a otra provincia y lo hace atender a otra provincia y ahí ya no le va a saltar porque pertenece a otra provincia. Entonces si esto se trataría a lo mejor a nivel nacional, que yo siempre digo, estoy dispuesta a que cualquier diputado me llame nacional y nos sentamos y lo ayudo a hacer el mismo proyecto a nivel nacional y que esto se pueda hacer una red a nivel nacional, ¿entendés? Porque me parece también interesante, pero yo te quiero llevar a otra cuestión vinculada con los dramas que genera a veces la barrera ideológica. Y quiero tu opinión. Viste que se está por conformar un gran frente electoral en la provincia de Santa Fe, que va a unir prácticamente gran parte del arco político, desde el socialismo al PRO, al partido de Lita Carrió. La pregunta es, frente a las mezquindades que genera la cuestión ideológica, ¿qué futuro le ves vos en la provincia, donde vos militás en política, a un frente electoral tan amplio ideológicamente? Me parece que es un frente que más que Juntos por el Cambio, es como vengo diciendo, es Amontonados por el Cambio. O sea, un frente en el cual a mí me costaría ser parte. Yo el año pasado sí fui parte de Juntos por el Cambio porque ideológicamente compartíamos muchas convicciones y conceptos. Hoy ir amontonados para ganar una elección al peronismo o al kirchnerismo, me parece que después va a ser muy difícil gobernar, porque ahí tenés un rejunte de gente que está en las antípodas.
Entonces sí, claro, vamos todos juntos porque queremos seguir manteniendo el cargo, ganar las elecciones, sacar al peronismo y tomar nosotros el poder para seguir estando. Pero después a la hora de gobernar o de hacer proyectos, te tenés que poner de acuerdo con gente que repito, está en veredas opuestas a tus convicciones o a tu proyecto político. Entonces la verdad que cuando lo vi me sorprendió, incluso, a ver, un votante del socialista, un votante por el que vota siempre al socialismo, ¿cómo hace para votar a alguien del PRO que está totalmente en la vereda opuesta en lo que piensa, o al revés? ¿O cómo hace alguien de la coalición cívica para apoyar a un Bonfatti, después de que Lilita se ha cansado de decir que el narco era lo menos que le dijo? Entonces la verdad que ese rejunte de gente, de amontonados, como le digo yo, por el cambio, para ganar las elecciones, me parece que te aleja de más allá de que alejarte de tus convicciones, te aleja del votante, porque no tiene nada que ver la ideología del que te vota con estar todos juntos para ganarle al kirchnerismo, porque después ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si pensamos absolutamente distinto en todo? Amalia, ¿esto anticiparía que vos vas a ir por fuera? Sí, no, por supuesto. Yo no he tenido conversaciones con ellos, pero yo no puedo ir con gente que piensa tan diferente a lo que yo pienso. No puedo comparar. ¿Y con quién te parece que sí podrías comulgar armando un frente electoral en la provincia de Santa Fe? Sos el último fenómeno. Hace casi 4 años fuiste un fenómeno en la política, metiste 6 diputados de tu lista con un partido que no lo conocía nadie, y fuiste vos la referente. ¿Estás preparando algo parecido para la elección de este año, que hay que renovar tu banca, por ejemplo? Mira, hay mucha gente, como digo yo, quizás herida o desilusionada, que pertenecería a este frente de frentes porque justamente ha militado para diferentes espacios que hoy con este frente de frente no se sienten representados y vienen a mi espacio a querer participar, y sí, obviamente voy a ir por afuera y estoy armando, bueno, ahí en el norte junto a Emiliano y en el sur junto a otros colegas. Y a nivel nacional, ¿tenés conexión con alguien, qué sé yo? ¿Milei, por ejemplo, te gusta? Mira, con Javier hablé ¿qué día? Ya estoy perdida. Hoy es jueves 2. Creo que ayer hablé, o antes de ayer, hablé por teléfono porque le mandé un chiste que hicieron sobre nosotros dos, y bueno, y ahí me llamó y tuvimos una conversación de media hora. Tengo muy buena relación con él y la verdad me tendría que juntar personalmente a hablar con Javier, que la verdad que en mucho pensamos muy parecido, en lo que tiene que ver con el gasto, reducir el gasto público, con la defensa del niño por nacer. Bueno, ahí tenemos muchos puntos en común, pero sería cuestión, te digo, te repito, hablé hace 2 días, pero por teléfono y por una cuestión de un chiste que hicieron un meme con él y conmigo. Y no sé, sería cuestión de sentarme, de hablar y de ver en qué puntos estamos de acuerdo y en los que no estamos tan de acuerdo, si podemos llegar a tener un entendimiento, porque como si no sería lo mismo que te estoy planteando del frente de frente. Amalia, bueno, y quedamos nosotros con la tarea de empezar a consultar con los demás legisladores provinciales por qué no avanza tu proyecto, que la verdad nos pareció muy interesante y además de poner en práctica fácil, porque hay hoy sistemas de software que lo permitirían perfectamente, y en el mismo sistema de salud hay antecedentes en este sentido, como ocurre con las vacunas. Así que te agradecemos. Lo vas a sorprender a mis compañeros porque yo creo que ni están enterados del proyecto pero bueno. ¿Conoces a María Laura Corniali, a Marlene Espíndola, que son diputadas de acá? ¿Cómo no las voy a conocer? Sí, obvio. ¿Hablaste alguna vez con ellas? Se estarán enterando en este momento de la existencia. Creo que alguna de ellas pertenece a la Comisión de Salud. Si estaría bueno que acercarle al proyecto para que lo saque del cajón, le saque la telaraña y por lo menos lo comiencen a charlar. Gracias, Amalia. Sigo acá con Emiliano, que está con nosotros en estudio. Vale. Te agradezco por atendernos siempre. No, a ustedes, que tengan buenas tardes. Tantos que quisieran hablar con vos. Gracias. Mirá el lujo que me doy yo. Chao, saludos, Amalia, un beso grande. Chau. Amalia Granata en vivo directo con nosotros. Me encantó este proyecto, lo queríamos traer a la radio y vino bárbaro poder charlarlo con ella. Y está también Emiliano acá, que es el abogado, porque no hay ninguna contra.
porque la historia clínica seguirá siendo reservada para el paciente, pero en un caso eventual, ¿qué pasa cuando hay un hecho que se investiga? El fiscal ordena, o pide, mejor dicho, a un juez que ordene un allanamiento y se secuestra la historia clínica, o a lo mejor ni hace falta hablar con un juez. Requiere al hospital la historia clínica o a la clínica privada y la tenés. Es para los casos que necesita el Poder Judicial investigar algo, o hasta puede saltar una situación irregular, porque cualquier médico podría alertar al Ministerio Público de la acusación que hay una situación concatenada de lesiones en una criatura. ¿Les gustó a ustedes el proyecto? Me encanta. Es crear un sistema digital unificado de historia clínica. Cada vez que se atiende a una persona, va cargándose la historia clínica como cuando te vas a colocar una vacuna. Emiliano, buenas tardes, te sumamos a vos también. ¿Qué me querés decir de esto que parece sencillo? La historia de las vacunas está implementado ya esto. ¿Por qué no con historias clínicas? Exactamente, eso es un poco lo que teníamos en mente con Amalia, y bueno, nosotros yo particularmente como abogado siempre trato de ayudar en buscar lo que sería legislación comparada, es decir, en qué otros lugares esto ya se implementó. Y no hay que irse tan lejos, por ejemplo, Uruguay tiene este sistema. Entonces nosotros tenemos, como decías, las plataformas digitales informáticas en donde constan poner las vacunas. Está bien, eso lo hace el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, bien podría ser una plataforma similar, el Ministerio de Salud de la provincia, en donde se vayan cargando estas historias clínicas en una especie de nube, en donde, como decía recién, va a tener acceso, por supuesto, el paciente, el profesional tratante, y en los casos en los que se sospeche en que hubiese alguna situación de violencia, alguna situación de abuso de índole sexual o no intrafamiliar, bueno, el fiscal tiene la herramienta, en vez de andar recolectando historia clínica por todos los centros de salud de la provincia, directamente con una sola medida. Pero lo virtuoso que yo estoy viendo de este sistema integrado único de registro de historia clínica es que el mismo médico, porque además es una obligación, él le va a llamar la atención que a esta criatura, por ejemplo, ya la había visto otra clínica privada porque tenía un huesito quebrado, el hospital porque fue con un hematoma en el ojo, otra clínica o porque viajó a otro lugar y lo atendieron en la clínica Ocampo con otra lesión, y el mismo médico lo advertiría y por su obligación lo estaría comunicando al Ministerio Público de la acusación para que investigue. Me interesó el tema, me interesó, y me dejó espantado lo que reveló. No sé si fue una revelación o una confirmación de lo que sospechamos, la miseria del límite que pone la ideología. Por eso también que me llama la atención esto de armar un gran frente electoral, que esté todo el mundo ahí, menos el peronismo, también es vidrioso. Es decir, si tiene tantos límites la cuestión ideológica, ¿para dónde van a ir después? Si no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en algo que puede salvar a una criatura. Es una preocupación también. Emiliano, te agradezco la visita, no sé si nos querés contar algo más. No, solamente comentarte que en relación a esto que vos decías, las mezquindades ideológicas, me acuerdo que también hay otro proyecto, casualmente en la Comisión de Salud, que tiene que ver con la promoción de las residencias médicas. Amalia tiene un proyecto también muy interesante que hizo para promover las residencias médicas en los distintos hospitales de escuela de la provincia, como el Hospital Central de Reconquista. ¿Por qué? Porque sabemos que los profesionales del sur de la provincia no vienen para el norte. Entonces, si pones en funcionamiento los hospitales de escuelas con las residencias que ya están creadas y publicitas las mismas, invitas a la gente a participar, das información de cómo es la vida en el norte, de cómo son las condiciones laborales que van a ofrecer y demás, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también en las provincias limítrofes. Si vos formás un profesional acá, es mucho más probable que se quede acá, y es mucho más fácil que ir a buscar a alguien que se formó en otro lugar. Bueno, ese proyecto también lo traigo a colación porque Amalia recuerdo que lo dijo en una sesión también, como él lo comentaba. Bueno, ese es otro de los proyectos, pero nada, a veces la ideología o el prejuicio para con el otro, con la ideología del otro, te nubla y evita que se logren cosas buenas. Te agradezco la visita. Gracias, Gustavo, a vos y bueno. El abogado Emiliano Pietropaolo, que trabaja... Peralta.
perdón, siempre me confundo con Pedro Paolo, Emiliano Peralta, que trabaja en el bloque con Amalia Granata, con quien también charlábamos en esta comunicación. Queda pendiente entonces avanzar con nuestros legisladores a ver qué pasa con este proyecto que a mí, la verdad, me pareció interesante, pero además plausible. Lo vi en Reconquista Hoy. Lo escuché en Reconquista Hoy.